El propósito de las tinieblas es desviar a nuestros niños de la verdad y de la rectitud. Satanás y sus demonios se oponen al propósito de Dios, queriendo traer a nuestros niños, queriendo traer a la juventud confusión para poder robar su identidad, para poder robar ese diseño original. Y de tantos temas que podemos tocar, hoy quiero hablarte precisamente de la historia de Lot y de sus hijas, y de factores importantes que usa el enemigo para distorsionar desde el crecimiento hasta la adultez el diseño original. Y para esto quiero que me acompañe a Génesis capítulo 19 del 1 al 8 y Génesis capítulo 19 pero del 30 al 36. Para entrar en contexto vamos a leer un poco de historia. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús y dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Luego en Génesis 19 del 30 al 36 también relata cómo las hijas de Lot, luego de que salen de Sodoma y Gomorra, luego de que la mamá se queda en el camino como estatua de sal, llegan a una cueva, engañan a su padre, lo embriagan y también cometen una depravación. ¿Pero por qué cometieron ellas esta depravación? Porque esa era la cultura de donde ellas venían. Para ellas era normal, pero era algo que no era correcto, porque fueron distorsionadas desde su diseño original desde niñas, porque ese era el ambiente que se les había heredado, esa era la transferencia espiritual con la que habían crecido todo el tiempo. Entonces, vemos hábitos aprendidos, vemos transferencias espirituales y a todo esto una herencia incorrecta que ellas adquirieron a través del ambiente donde se encontraban. Para no ser tan explícita, en el versículo 5, donde piden ellos de que saquen a los varones de la casa de Lot para hacer una maldad, no era para conocerlos, era para abusar de ellos. Por lo tanto, aquí identificamos una depravación, una distorsión en la mentalidad de ese pueblo en aquel entonces. Y versículos anteriores vemos que dice que los rodearon desde el más joven hasta el más viejo. Es decir, era una cultura que se vivía, una cultura de depravación que había en ese lugar. Ahora, quiero enfatizar en esos dos factores que mencioné al principio. Uno, la cultura, que la cultura son hábitos y los hábitos se aprenden. Y dos, las transferencias espirituales que adquirieron en el lugar, porque en ese ambiente se movían. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿En qué cultura están creciendo sus hijos? ¿En qué ambiente se están moviendo sus hijos? ¿En qué ambiente habitan sus hijos? ¿Con qué personas tienen cercanías? Hágase notar que es muy importante que cuidemos a nuestra generación que viene, que los cuidemos de la mala cultura, de la distorsión del enemigo y del ambiente espiritual en donde ellos se pueden encontrar. Somos nosotros los responsables de instruir a nuestros niños en el camino de Dios, para que cuando sean grandes no se aparten. Si usted se da cuenta, un niño desde los 2, 3 años comienza a replicar todo lo que ve de sus padres y todo lo que ve afuera también. Es responsabilidad suya de educar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Por un momento deténgase y evalúe a dónde van sus hijos. Por un momento deténgase y evalúe
cuál es la cultura que usted está transmitiendo a sus hijos, que para ellos es normal, pero que no es correcto. Más allá de heredarle a nuestros hijos bienes materiales, la mayor herencia que nosotros podemos darle es la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 105, y es un versículo que mucho me gusta, y es que nos dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros pequeños, es la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Peggy de Hidalgo, confiando en el Señor que este video será de edificación y de apoyo para tu formación.